Que Dios les bendiga en esta mañana, hermanos y amigos. Les saluda su hermano Tito. Hoy, lunes 1 de junio de 2020, dándole gracias a Dios por la oportunidad que nos da de meditar en su palabra brevemente hoy al comenzar el día que hizo el Señor. Y la meditación de hoy está basada en Eclesiastés 11:1, donde dice la palabra de Dios: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Lo que está hablando aquí el predicador en Eclesiastés no necesariamente se refiere al pan que nos comemos, al pan que es un alimento. Se refiere a la palabra de Dios. Amén. Por eso el Señor Jesucristo decía: no solo de pan vivirá el hombre, y ponía el paralelo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que el contexto de lo que está hablando aquí se refiere a cuando nosotros los creyentes, amén, predicamos la palabra, cuando damos testimonio de la palabra, cuando vivimos la palabra. Amén. Nos está diciendo: mira, echa tu pan sobre las aguas. Ahora, ¿qué representa las aguas? Las aguas, si vamos al contexto bíblico, innumerables veces y prácticamente casi todas las veces tiene que ver con las muchedumbres, con los pueblos, con las naciones. De hecho, en el libro de Apocalipsis vemos un ejemplo de cuando dice que estaba tal figura sobre las aguas o tal asunto subió de las aguas. Se refiere a las muchedumbres. Así que lo que nos está diciendo aquí en la primera porción es: predica la palabra y échala sobre las muchedumbres. O sea, sigue predicando la palabra a las muchedumbres, sigue compartiendo y viviendo tu testimonio, sigue siendo un libro abierto de la vida en Cristo Jesús que tienes a las muchedumbres, a todos. Es el mandato, pero ¿cuál es la promesa? Dice: porque después de muchos días lo hallarás. Ahora, aquí hay un paralelo bien interesante respecto a Egipto. En Egipto hay un río que se llama Nilo. Ese río Nilo es bien conocido porque muchas porciones del año está retraído y tiene muy poca agua. ¿Okay? Tiene muy poca agua. Pero sucede que los egipcios tradicionalmente conocen cuándo es que el río va a crecer. ¿Okay? Porque obviamente se fijan en si está lloviendo al sur de África y ese río se va nutriendo de todos los afluentes hasta que eventualmente, cuando llega a la región de Egipto, casi ya saliendo al Mediterráneo, allí sucede entonces que se ensancha y se desborda sobre un montón de campos fértiles que se dedican precisamente a la agricultura. Así que lo que hacen los agricultores es que cuando ven que el río iría a crecer en un poco tiempo, pues ellos tiran las semillas de lo que van a sembrar sobre las aguas. Amén. Literalmente tirando el pan sobre las aguas, en semilla, en forma de semilla. Cuando el río eventualmente crece, lo que parecería ser una pérdida, porque dice: ¿cómo yo voy a tirar la semilla al río? O sea, ¿qué valor tiene, verdad? Pero entonces lo que hace la semilla es que se enreda con el agua cuando va creciendo, y al ir el agua creciendo, al ir el agua aumentando, se va entremezclando con el sedimento que está en el fondo, y eventualmente el agua lleva ese sedimento enredado con la semilla y lo tira sobre los campos, con el resultado que toda esa semilla que eventualmente tiempo antes se echó sobre el agua da fruto. Estoy seguro ese es el paralelo que tiene el Señor en la mente. ¿Qué nos dice a nosotros los creyentes? No nos cansemos pues de hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien. ¿Por qué? Porque a su tiempo nosotros segaremos si no desmayamos. Así que continuemos dando buen testimonio al Señor. ¿Ok? Hablando su palabra, viviendo su palabra, siendo un verdadero espejo de Cristo a los demás. Porque la palabra de Dios nos promete que el fruto eventualmente vendrá. Quizá no en nuestro tiempo, quizá no inclusive aún en nuestra vida, pero nosotros sembramos y muy posiblemente otro sea el que vea la cosecha. Pero no puede haber cosecha si alguien no hubiera sembrado antes. Así que sigamos haciendo el bien, sigamos dando buen ejemplo de Cristo. Dios te bendiga.